Vale. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de El Ágora TV, el producto audiovisual de la revista elagora.net, que semanalmente está entregando programas con debates, temas de actualidad, discusiones, tratando evidentemente de colocar temas en la agenda para que ustedes también los sigan discutiendo más allá de este programa. Ayer se completó una fecha del fútbol chileno, jugó Ñublense con Universidad de Chile, pero no me meteré en esos terrenos porque hoy lo que nos convoca es el fútbol infantil y más específicamente las escuelas de fútbol, el mundo de las escuelas de fútbol que por estos días han tenido, yo diría, un reconocimiento práctico, en la práctica, concretamente un gran reconocimiento porque se está disputando un clasificatorio. Las escuelas de fútbol de todas las partes de nuestro país están congregadas en Santiago en este momento para buscar a nuestros representantes para la fiesta de Juventudes de América de este año que se va a desarrollar en Paraguay. Yo siempre he dicho, y aquí Alejandro, que uno de los organizadores, ya lo voy a saludar, Alejandro también es de la casa, del equipo del Ágora. Alejandro me dice, no hables de Copa Libertadores para escuelas de fútbol, es otro concepto, sí, pero a mí me gusta hacer el símil para que la gente lo entienda, para ir a competir equipos de niñitos y de niñitas chilenos con sus pares sudamericanos, y esa es la fiesta Juventudes de América que se va a desarrollar, insisto, en Paraguay en mayo próximo. Primero voy a partir saludando a Jorge Guerrero. Jorge es periodista, trabaja en la Federación de Fútbol de Chile, es uno de los directores del área de desarrollo de la Federación. Y Jorge, primero que todo, darte la bienvenida al Ágora y yo te diría agradecer de una u otra manera que la Federación haya respaldado el trabajo en las escuelas de fútbol y que le haya dado la representatividad para estar a nombre de nuestro país del fútbol chileno en Paraguay. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Matías. Gusto saludarte, Alejandro, también. Y no, gracias a ustedes por este espacio y gracias a ustedes por preocuparse de lo que no se preocupa nadie, que es el fútbol amateur, que son el mundo de la escuela y que es realmente importante para el desarrollo de Chile. Absolutamente, es la base, el primer cimiento, ¿verdad?, para el desarrollo y el crecimiento del fútbol en cualquier país, ¿verdad?, son el mundo de las escuelas de fútbol, y ahí es donde hago el link de inmediato con Alejandro Cortés. Alejandro, tu micrófono me parece que está cerrado, hay que también agradecer de una u otra manera, Alejandro, la perseverancia que has tenido, porque todo esto nace del campeonato Haciendo Amigos, un campeonato que tiene ya larga data en nuestras canchas. Hola Marco, Mati, Jorge y a todos los que nos ven. No, más que lo del haciendo las gracias a la federación, porque en hay hartos campeonatos de escuelas de fútbol en Chile que son invisibilizados. Tuvimos la suerte de que Jorge, esto no es por tirarle loas, venga a este mundo, porque es un mundo absolutamente desconocido y a través de eso nos invitó a participar junto a otras dos personas más y logramos llegar a un acuerdo. Pero lo importante es que, y esto lo dijiste tú en la inauguración, que es el inicio de algo que puede ser muy potente para las escuelas de fútbol. También saludo a Matías Alcántara, periodista de la revista elagora.net. Matías y Jorge en algún momento coincidieron en un trabajo hace largos años. Matías, ¿qué tal? Buenos días. Te saludo, te miro para arriba, ¿no? ¿Están ahí arriba ustedes? 9 puntos, pensando en el Penta. Hay que ir de a poco para ese objetivo. Pero ¿y por qué tienes el cotillón detrás tuyo? Yo veo cotillón ahí, ¿eh? Claro. Mira, ya aprendieron a no tirarlo antes de tiempo. Sí, la experiencia Pizzi fue aquella. Sí, un saludo grande para Jorge. Cuando me enteré que estaba en ese cargo, obviamente sentía mucha alegría porque a Jorge lo conozco, sé que es un gran profesional, que sabe harto de fútbol, comentaba muy bien los partidos y además siempre le interesó el tema de la formación. Después estuvo ligado a temas también de que miraba futbolistas con proyección para llevarlos a escuela. Siempre estuvo preocupado de ese tema y lo más importante que es una gran persona, Jorge, así que me alegré mucho de que esté en un cargo, una persona competente para esa función. Muchas veces se mira el fútbol formativo como algo que es secundario, muchas veces los equipos lo ven como algo que tiene que cumplir con los requisitos para formar parte de la
ANFP, que es tener cadetes, y eso lo vemos cuando se establece el tema de los sub-21, que hay equipos que tienen que contratar jugadores jóvenes para llevarlos a sus planteles y cumplir la norma, porque no están preparados para subir jugadores de sus canteras, porque su trabajo sencillamente ha sido muy malo. Entonces, y por otra parte, también un saludo a Alejandro, que está a cargo hace mucho tiempo de estos campeonatos. La pandemia los azotó fuerte haciendo amigos, pero aún así hubo una preocupación por cada una de las escuelas que trabajaban de manera remota con sus profesores. Así que un saludo para los dos. Muchas gracias, Mira, Matías. antes de entrar en materia de la parte más coyuntural, porque hay mucho que conversar con respecto a las escuelas del fútbol y del trabajo formativo, someramente, Jorge, cuéntanos de tu desarrollo en esta área, porque tú del periodismo, como decía Matías, te especializaste, te fuiste a España, a Brasil, a estudiar, precisamente a crecer como profesional, con esa visión, digamos, de darte cuenta, de poner el acento en el proceso formativo, que es algo tan básico, que es una cuestión como bien obvia, pero como también señalaba Matías, que habitualmente es un trabajo mirado, digamos, no sé si con desdén, pero con pocos recursos por lo menos. Sí, bueno, tal como contaba Matías, nosotros trabajamos juntos como periodistas. Yo trabajé en diferentes lugares, pero básicamente estuvimos un buen tiempo en la Radio Santiago. Y después de eso tuve la oportunidad de participar de una empresa que representaba jugadores, buscaba jugadores. Ese era mi trabajo. No me gustó. No sé, no me gustó la parte de la representación para nada, me salí muy rápido y me ofrecieron integrarme a Audax Italiano en una gerencia deportiva, donde mi labor al principio era media difusa y de a poco fui eligiendo yo la parte formativa, pues fue la que más me gustó y me fui especializando en eso. Estuve 10 años en Audax Italiano, tuve la oportunidad, gracias a ello, de irme a Europa 4 años, trabajé con el Barcelona, haciendo el scouting también para ellos en Sudamérica, y después salí el año 2018 de Audax Italiano. Me dediqué mucho al tema de la docencia, creé el Centro de Estudios del Fútbol de la Universidad de los Andes, el diplomado en Gestión y Especialización en Fútbol de la Universidad de los Andes, con todo lo que había podido estudiar afuera, y empecé a trabajar con Fluminense de Brasil también, haciendo un área de scouting y generando algunos proyectos tanto en Chile como en Perú. Y ahora Interesante el desarrollo. estoy en la federación desde junio pasado, en el cargo de director de desarrollo técnico. En algún momento trabajaste entonces en la misma función que trabajaba Francis Cajigao, que en este momento es como el gerente de selecciones, ¿no? Un poco... Sí, yo a Francis lo conocí en el Sudamericano Sub-17 de Mendoza y San Juan. Estoy hablando del año 2015, por ahí, desde ahí lo conozco. Nos topábamos todos los sudamericanos. Al final, el grupo de gente que busca jugadores más o menos lo mismo y se terminan topando en todos los lugares. Jorge, ¿cuándo Jorge Guerrero y la federación deciden, mira, tenemos el Juventudes de América, va a ser en mayo en Paraguay, ¿en qué momento deciden ustedes, saben que le vamos a dar la representación del fútbol chileno a una escuela de fútbol? ¿Por qué? ¿Cuándo se toma esa decisión? Esto se llamaba antes Ligas de Desarrollo, lo organiza la Conmebol, y la Conmebol lo organiza especialmente para desarrollar el fútbol amateur. Sobre todo lo pensó originalmente para el fútbol femenino. Entonces crea 3 categorías: una categoría sub-16 femenina, una categoría sub-14 femenina y una categoría sub-13 masculina. Entonces, ya viene hace años realizándolo y se hacía siempre con el IND. Es un acuerdo que tiene la federación con el IND, entonces va siempre un equipo de colegio. La verdad que hay otros países que no logran tener un acuerdo como ese, tiene que ser una cosa nacional y termina al final mandando un club de fútbol normal, digamos, profesional en sus divisiones menores. Nosotros tenemos el interés de aprovechar esta oportunidad para desarrollar el fútbol amateur y ya se hacía de esa manera con los colegios. Con la pandemia se suspendió, no sabíamos si iba a volver y en rigor decidieron retomarlo. Pero claro, las competencias de colegio estaban paradas, no teníamos cómo hacerlo y nosotros, cuando nos preguntó Conmebol si lo íbamos a hacer y si íbamos a seguir, dijimos que sí, pero que nos dieran la oportunidad de hacerlo de otra manera. Nos dijeron si queríamos hacerlo con un club profesional, nosotros dijimos que la idea era que no, era aprovechar esto para el mundo amateur y dentro de nuestro gran proyecto de desarrollo, la idea es llegar a las primeras instancias del fútbol amateur, tanto el fútbol ANFA, el fútbol de escuelas de fútbol,
y el fútbol de colegio. El fútbol de colegio de alguna manera ya lo teníamos tomado con un proyecto de FIFA que se llama FIFA Football for Schools, entonces decidimos, bueno, lleguemos a las escuelas de fútbol. ¿Cómo? Y empezamos a averiguar quiénes organizaban campeonatos más o menos nacionales, porque al final la mayoría de los campeonatos en escuelas de fútbol son bien locales. Y ahí, bueno, llegamos a tres alternativas. Dentro de eso, uno de los más potentes era Haciendo Amigos, era Alejandro, y desde el comienzo tuvimos una muy buena relación, una sintonía muy interesante de lo que queríamos hacer, y decidimos jugárnosla por este mundo de las escuelas de fútbol, que creemos que es interesantísimo y que al final es la base de todo el desarrollo. Alejandro, la pregunta ahora va para ti. ¿Cómo tomaste tú la noticia, verdad, de que la federación le iba a dar cupo a las escuelas de fútbol para representarnos en un torneo internacional? ¿Lo sentiste como una validación de un trabajo que tú has hecho en Haciendo Amigos hace largo tiempo? Lo que pasa es que cuando tú te insertas en el mundo de la escuela, que acá ya son cerca de 20 años, porque cuando tú entras a estudiar al INAF, tú entras a buscar las luces que te venden las grandes sumas de dinero. Quieres ser los grandes entrenadores, selecciones, Copas del Mundo, primer equipo, etc. Y tú vas pasando etapas y vas llegando al mundo de la escuela. Y te vas dando cuenta, porque acá hay una vieja escuela de hace 20 años que ha hecho muchas cosas. Acá antiguamente se hacían campeonatos en Santiago, en Mayoco, vienen en la cuarta región por años eternos, en Ovalle, en La Serena, etc. Entonces, más que una validación para mí, es una validación para todos los que han hecho cosas por el fútbol en escuela y que son niños que a la larga llegan al profesionalismo. No siendo eso lo más importante, porque al final tú tienes un sinnúmero de jugadores que terminan siendo profesores, o profesores de educación física, o técnicos deportivos que van a otras áreas. Entonces, más que la validación para nosotros, lo tomamos como responsabilidad de que nosotros no sabemos si vamos a seguir en el tiempo o no, pero sí fuimos los que partimos, y eso para nosotros es importante, y la responsabilidad de nosotros y también la responsabilidad de los profesores, porque acá el desarrollo no tiene una pura pata. Muchas veces, esto lo conversamos con Jorge, se ve todo lo malo en nuestro país, siempre focaliza las cosas malas. Es más fácil ver lo que falta que lo que se hace para que esté algo, para que te critiquen lo que falta. No sé si se entendió un poco mi ejemplo. Entonces, el que la federación entregue ese cupo es muy importante para todos. Hubiera sido muy lindo no tenerlo no en pandemia, pero gracias a la pandemia lo pudimos tener. Y es muy importante, o sea, ojalá que se le dé la responsabilidad que merece a los que están participando, y que ojalá sigan el tiempo, porque para los niños va a ser muy importante, porque el deporte escolar no va a decir nada novedoso. No existe. Existe solamente un deporte segmentado, donde pueden haber colegios que tienen más recursos teniendo sus canchas y sus estadios, y la gran masa de los colegios tiene una multicancha con cemento con piedra, y generalmente se ocupa con el aro de básquetbol, que no tiene la malla, y los arcos de baby, que tampoco tienen malla. Entonces, en la escuela de fútbol, en el rango de fútbol escolar, son los que están tomando el mundo general. Sí, hay muchas cosas que comenzar a debatir. Matías, no sé si tú quieres hacer una consulta, pero antes aclararle al público que nos está mirando que las escuelas de fútbol no necesariamente tienen un vínculo con los equipos. Las escuelas de fútbol habitualmente, o no habitualmente, pero lo pueden hacer, por ejemplo, como dicen, en colegios, municipalidades, clubes de barrio. Hay una serie de instancias que forman parte del otro universo, digamos, de futbolistas, que no están afiliados, que no están asociados a clubes profesionales. Los chicos que entran a jugar a las escuelas de fútbol evidentemente tienen un sueño de llegar a ser futbolistas profesionales, etcétera, etcétera, pero es una instancia muy incipiente, en la cual de pronto se ven desigualdades también de recursos, se ven una serie, digamos, como lo vimos el domingo, porque anteayer estuvimos en el Estadio Esparta para la inauguración del clasificatorio, gente que viene de provincia, con dificultades, es decir, las mismas desigualdades que uno ve de pronto en los equipos profesionales se dan en el mundo de las escuelas. Lo importante, y yo creo que ahí está, yo creo que la clave de todo esto, es que quienes están a cargo del desarrollo de las escuelas están llamados más que todo por vocación, por una cuestión de vocación, de estar con los niños, de hacerlos crecer, de hacerlos desarrollar, de alimentar un poco la ilusión de ser jugadores profesionales en su momento. Matías. Sí, justamente a eso. Las personas que están en la escuela están ahí porque les gusta mucho el fútbol, les gusta mucho trabajar con niños y no cuentan con una estructura
como la que sí podría encontrar equipos importantes, como por ejemplo Colo-Colo, Católica, la U, etcétera. Preguntarle a Alejandro, a pesar de eso, de esa diferencia, que no contar con ese respaldo, y entendiendo que estamos hablando de una edad formativa más que competitiva, el nivel de los equipos de estas escuelas en comparación con los jugadores jóvenes, infantiles que tienen los equipos profesionales, ¿cómo es? ¿Hay diferencias o están parejos? Yo creo que hay diferencias porque se los llevan, muchas veces de la escuela saltan a que se los lleven dentro de los equipos, y eso te va marcando un paréntesis importante. Y la otra diferencia y es básicamente en lo estructural que tú le enseñas a los niños. Jorge habló mucho con respecto al desarrollo de la Conmebol. Hace el año pasado, el antepasado, no recuerdo, hizo varios diplomados en la Conmebol. Me puede corregir, Jorge. Y uno de los hechos importantes que señalan en esos diplomados es volver a la idiosincrasia de nuestro país y de Sudamérica, específicamente con los niños. Y acá viene un defecto que ocurre también cuando traspasa al niño. Se copian muchas modas, moda europea, de cómo tienen que trabajar los niños, no creándole de repente mucha hilera, quitándole un poco la creación, la creatividad dentro de la cancha. Y lo de las ligas, y eso salía en estos diplomados, era llegar a esta instancia para volver a nuestras raíces sudamericanas, que se han ido perdiendo. Y eso de repente genera un absoluto déficit cuando el niño pasa al fútbol joven también, porque en el fondo tú lo estás limitando y no lo estás dejando crear para que pase. Y ahí se nota una diferencia, desde mi punto de vista, porque en el fútbol nadie tiene la verdad, eso yo lo aprendí hace rato. Jorge, pero el dilema que yo creo que se ve en todo, cuando yo tengo una escuela de fútbol e intento desarrollar, etcétera, voy a una competencia, la competencia que sea, en el nivel que sea, del barrio, de la ciudad, de la región, qué sé yo. Claro, hay una cierta distorsión, ¿no?, en la formación, tratar de hacer a los chicos tan competitivos desde muy niños, cosa que, como dice Alejandro, les va coartando la libertad. Es como en un taller de pintura a los chicos enseñarle teoría y no es mejor pasarle el pincel y que pinten y que se ensucien y que... Es un poco eso, ¿no? Estoy equivocado. Sí, yo creo que, a ver, es difícil encontrar la justa medida, porque evidentemente la competencia tiene una labor formativa muy importante también. Entonces, la competencia es buena en sí misma. Lo que pasa es que cuando esa competencia la transformamos en una máquina de moler carne, cuando los papás se ponen extremadamente agresivos, cuando los entrenadores creen que están dirigiendo al Real Madrid y tratan a los niños como tales, creo que se pierde todo el sentido. Tenemos que ser capaces de buscar un punto medio entre lo formativo, lo realmente importante, que los niños crezcan, que los niños lo pasen bien, que esto sea lúdico, que los niños jueguen y que compitan al mismo tiempo jugando. Entonces, no es fácil encontrar ese punto medio, pero ahí nosotros tenemos una gran falencia como país. Recién Alejandro hablaba de la idiosincrasia. Nosotros, si por ejemplo nos comparamos con Uruguay, con Argentina, con Brasil, tenemos un gran problema, que es que ellos tienen una competencia estructurada, no en el sentido de que esté centralizada, pero sí, por ejemplo, en Argentina, en todas partes se juega el baby fútbol, en todas partes. Entonces, en todo el país tú vas a encontrar esa competencia, y compite todo el mundo, ahí no hay discriminación, compiten todos. En Brasil sucede con el futsal. En cambio, nosotros no tenemos una cosa así. Nosotros tenemos tipos de torneos, pero cada torneo es diferente. Un torneo se juega con 9 jugadores, el otro con 7, el otro en cancha grande, el otro con arco más chico, uno con balón 4, el otro con balón 5. Entonces, al final, hay algunos campeonatos privados muy importantes, pero al final no tenemos una estructura de juego, de la relación del niño y el balón, y eso es un gran problema. Yo creo que esto que estamos haciendo es un punto de partida, lo hemos conversado ya bastante con Alejandro, para avanzar hacia eso, a lograr estandarizar al menos, decir, cuando el niño tiene 7 años tiene que jugar con tales medidas, con tal balón, con arcos de tales medidas, avanzar hacia eso y después también colonizar, entre comillas, a los profesores y a los papás de la importancia de la competencia, pero también fundamentalmente de la formación y de lo que esto significa. Si bien los papás esperan que sus hijos sean futbolistas, espero que lleguen a ser grandes jugadores, es importante que ellos entiendan que
que incluso los grandes jugadores pasaron por un proceso formativo y que lo más importante es que ese niño aprenda a golpear el balón, que aprenda a relacionarse con el resto, que aprenda a vivir esa situaciones incluso de estrés o situaciones de derrota, y eso es importante que lo entiendan. Entonces, es lento, pero bueno, estamos iniciando un camino muy importante y en eso Alejandro ha sido muy abierto pensando que él tiene torneo hace 20 años, que es muy abierto a aceptar que nosotros le digamos que queremos con ellos ser el punto de partida para estandarizar ciertas cuestiones y trabajar a nivel nacional. El concepto de la pirámide invertida, que lo entendemos los tres periodistas que estamos acá, Jorge, Matías y yo, tiene que ver con la estructura de la noticia, ¿verdad? El primer párrafo donde todo lo más importante tiene que ir arriba y después ir desglosando hasta lo más chiquito, abajo de la crónica, abajo el texto. Esa estructura que uno la enseña, la aprende en primer año de periodismo, yo siempre he pensado que es lo mismo en la estructura, digamos, de la inversión que hay en los clubes profesionales. Es una pirámide invertida, en donde todo lo de arriba, es decir, lo del primer equipo, te conlleva una serie de gastos y una inversión gigantesca. O sea, yo soy un club X, pongámosle, da lo mismo el nombre. Yo la mayoría de mis recursos la invierto arriba, en pagarle al jugador, que traiga un refuerzo argentino, uruguayo, que contrata a un técnico que viene, ¿verdad?, de ser campeón en otras ligas, y meto toda la plata ahí. Y en la medida de lo posible, después lo que va chorreando va para el entrenador de la sub-20, de la sub-15, para el ayudante técnico de esas. Entonces, es una cuestión que está absolutamente, para mi gusto, está absolutamente distorsionado. Debería ser al revés. Potenciar mis fuerzas básicas, como dicen en México, Alejandro, meterle mucha plata, trabajar con buenos profesionales, gente, digamos, que esté remuneradamente, digamos, que esté feliz, contenta de hacer la labor, y a partir de ahí voy construyendo, no al revés. Yo no sé si tú compartes, y si no te das cuenta, si es que esta realidad va a poder cambiar en algún momento en nuestro país. Sin duda, lo que pasa es que sin duda, Alejandro, no sé qué te parece a ti, pero yo creo que finalmente pasa en todo el mundo. No sé, pasa en los colegios. Ya ni siquiera pasa en el fútbol, pasa en todo tipo de educación, ¿no, Alejandro? Pero claro, porque resulta que en el fondo, ¿cuál es tu objetivo? ¿A qué estás apuntando? Entonces, cuando el objetivo de lo que uno está apuntando es comido, vulgarmente hablando, por la inmediatez de ganar, entonces es muy difícil. Y además en un país que es muy poco futbolizado, porque nosotros somos un país que está preocupado de ver cuándo ganas, que además denosta los trabajos ajenos. Tú hablaste de los uruguayos recién, perdón, el perrito. Nosotros tenemos la arrogancia de criticarle al uruguayo cómo juega, y nos cuesta mucho ganarle, y somos arrogantes para decir cómo juegan. Entonces, cuando partimos de esa base, de la inmediatez de querer ganar y no preocuparnos de lo que estamos armando, se produce todo esto. Por eso se transforma en esfuerzos personales de quienes conocen el mundo. Y eso es lo complejo, porque yo todos estos días me he hecho la siguiente pregunta. Vamos a seguir trabajando. Si Jorge no hubiera sido hombre de escuelas de fútbol, ¿en qué momento estaríamos? Si bien ahora viene la primera piedra, puede en el tiempo cambiar un proceso, otra dirigencia. ¿Vamos a seguir con el mismo plan? Esas son las cosas que a nosotros, eso que es importante, y eso también es responsabilidad de los periodistas, del medio de prensa, porque en la medida de que ellos entiendan que hay procesos que se deben cumplir, también se va educando a quien consume, porque el que consume está viendo quién le habla, ¿te fijas? Y esto no es con ánimo de polemizar, pero ustedes tienen un sinnúmero de colegas y yo les aseguro que no tienen ni idea del mundo de la escuela, cuando también su pega como comunicadores es buscar toda la información del universo del fútbol, para así educar. Entonces, al final esto se transforma en un tema educativo más que deportivo. Educamos y después podemos hacer deporte. Esa es la pena desde mi punto de vista. Es verdad, es verdad. Yo quiero aclarar con respecto a lo que dije antes, que evidentemente si un club quiere contratar, no sé, a Cristiano Ronaldo, claro, va a tener que echar la casa por la ventana y hipotecar todo, pero la distorsión que se genera es precisamente entre la cantidad de plata que se gasta de pronto en los primeros equipos en relación a la parte del trabajo formativo. Yo no sé si en Audax era así, era tanta la distorsión, ¿verdad? En que, por ejemplo, estoy hipotetizando, por supuesto, el profe, ¿verdad? El técnico a cargo de la sub-12 gana 500 lucas y el técnico del primer equipo gana 10 millones. O sea, esas diferencias son las que
hacia allá apuntaba, digamos, específicamente, Jorge. Es que efectivamente es así, o sea, es así en todo el mundo, yo lo vi igual, ¿eh? No es muy diferente, no es muy diferente afuera que acá en ese sentido. Efectivamente es así, nosotros, por ejemplo, cuando yo estaba en Audax, logramos estandarizar los sueldos de todos los profesores del fútbol formativo, porque cuando yo llegué había algo que para mi gusto era súper perverso, que es que el de la 18, en ese tiempo que era la categoría más grande, ganaba bastante más que el de la 11. Entonces yo decía, no, ¿pero por qué? Si al final quizás es más importante 11. Entonces nosotros logramos que en estas categorías, por lo menos, obviamente con el primer equipo era diferente, pero por lo menos en estas categorías, todos ganaban lo mismo. Y eso hacía que pudiéramos especializarlos. Yo quería técnico especialista en 13-14, que es una época súper importante por la pubertad. Yo no necesitaba que ellos tuvieran mucho movimiento, yo necesitaba que hicieran sub 13, sub 14, porque se hicieran especialistas en esa edad. Otros que fueran de fútbol más infantil, de 11 y 12, por ejemplo, que fueran especialistas en eso. Entonces, que tomaran a los niños y que el niño al final pasara por procesos donde tiene un especialista en la parte infantil, un especialista en ese proceso de cambio muy importante, después un especialista más en la parte competitiva, en una sub-17, sub-19, que yo necesito que sea competitivo y que sepan de la proyección hacia el primer equipo. Y bueno, para eso había que estandarizar, y lo vamos a hacer en esa época, con buenos resultados. Pero efectivamente, Marco, esta pirámide invertida se da, y se da en todo. Yo insisto, lo decía el otro día también en un programa de televisión, yo decía, esto no es la sociedad, el profesor de la universidad va a ganar más plata que el profesor de primero básico. Pasa en general en todo, básicamente porque somos de inmediatez, todos pensamos en lo inmediato, y al final también pensamos un poco así, tú te haces periodista y en general te acuerdas más del profesor de la escuela de periodismo que del profesor de primero básico, y que quizás fue tan importante en tu desarrollo. Tiene que ver con cómo pensamos y evidentemente hay que ir cambiándolo, no es fácil, pero se necesita mucha vocación, muchísima vocación. Yo creo que eso es lo clave. Y la otra pirámide invertida que nosotros tenemos, y lo conversábamos el otro día con Marco, es que nosotros tenemos una situación geográfica muy compleja. Entonces eso hace que en las primeras categorías juguemos con muy pocos clubes, se juega solo centralizado. Y después vamos creciendo a que se juegue en nacional. Pero al final es al revés. O sea, tenemos pocos niños en las primeras edades y más jóvenes en la última edad. Y esto debería ser al revés, que es un poco lo que estamos tratando de hacer, que se juegue en todo el país con miles de niños. Para eso necesitamos ser federación más que NFP en esa partida, y después sí vamos hacia la NFP en el sentido que vamos llegando a la elite de los clubes. Los mejores van quedando en la preparación para llegar a primera división. Y los otros obviamente se van dedicando a otras cosas. Pero para ese cambio necesitamos de las escuelas de fútbol, de los colegios, del mundo ANFA, y eventualmente de otra tipo de competencia, de otros lugares donde puedan llegar niños de manera amateur. Matías. Un tema que mencionó Jorge, muy importante, la relación con los padres. Muchas familias ven a sus niños de 13, 12 años que es bueno para la pelota, lo ven como la esperanza para salir muchas veces de los problemas económicos, asegurarse la vida, el futuro, lo ven en ejemplos como Alexia, Arturo, que son ejemplos cercanos, pero cuestiones que pasan en todo el mundo. Son familias o padres fanáticos que le pueden arruinar la infancia a esos pobres niños por la exigencia, por su mal comportamiento en las canchas. Hay una campaña mundial, de hecho, a través de videos para concientizar a los papás de que son niños y que están en una edad para disfrutar del fútbol, no para proyectarse como deportistas profesionales todavía. Sí, Mati, ¿Cómo ve ese tema en Chile? ¿Marcos? Sí, no, te agrego que es un fenómeno, estaba pensando mientras te escuchaba, un fenómeno que pasa en otros deportes, incluso en élites mundiales. Nosotros tenemos en la revista El Ágora a Sergio Reed, que es un periodista especializado en tenis, y ha contado en las páginas de la revista una historia tremenda de los papás de tenistas, sobre todo tenistas mujeres. Bueno, ahora nosotros vemos lo que hace el papá de Djokovic con esto de apoyar a su hijo por la nueva vacuna y todo. Entonces los padres, claro, que genera una distorsión. No es un problema menor, tiene razón Matías, es un problema de educación fundamentalmente y que se ve reflejado de pronto en situaciones bien lamentables en las canchas. Sí, ¿cómo ves, Jorge, ese tema? ¿Y qué se está haciendo para educar también a los papás? Sí, es clave. O sea, lo que ustedes dicen es súper, súper importante. Nosotros, cuando yo estaba a cargo del Audax, hicimos un plan muy importante que en realidad lo inventó el dueño del club en ese minuto,
y lo implementamos durante años, que era un plan de competencias genéricas. Nosotros teníamos reuniones, que las dirigía yo, con los papás durante una sesión todos los meses. Al final teníamos una relación muy especial con los papás y al final nosotros les tratábamos de explicar lo que necesitábamos de ellos. Y éramos bastante agresivos en la manera de explicárselo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, la Carolina del Mónaco, que es la psicóloga de Audax hasta el día de hoy, ponía en la primera diapositiva, decía, si usted quiere ser campeón del mundo, entrénese, deje que su hijo juegue. Entonces, básicamente hay muchos sueños frustrados de los papás que se traspasan a los hijos. Entonces, por ejemplo, me pasaba mucho que los papás decían, es que uno es hincha. No, señor, usted no es hincha, usted es papá. Y la labor de papá es educar, la labor de papá es cuidar, la labor de papá es apoyar, la labor de papá es acompañar. El hincha es otro tipo que le gusta los colores del club, no las personas en sí, que va a gritar y va a gritar a favor y va a gritar en contra según los resultados. Usted no es hincha. Cuando usted pasa de papá a hincha, perdimos todo el sentido. Y este trabajo, de alguna manera, con ellos, nos da un súper buen resultado en el tiempo. Generamos un club muy familiar en base a eso. Yo todavía tengo una relación extraordinaria con las familias de los jugadores, bueno, con los jugadores especialmente, por ese trabajo. Es súper lento, pero es clave. Yo creo que es clave el trabajar con ellos. A mí me pasó, perdón que me alargue, pero una vez, siempre cuento un poco la misma anécdota, estaba en una reunión en Argentina con el presidente de Vélez Sarsfield de esa época, y me dice, ¿cuál es el mejor jugador del mundo? Entonces yo le digo, el mejor jugador del mundo, no lo voy a decir a un argentino Cristiano Ronaldo, entonces le digo, Messi. Entonces me dice, no, el mejor jugador del mundo es el que no tiene papá. Y a mí me afectó muchísimo la frase de él, y ahí fue cuando yo me di cuenta, dije, no, yo me niego a eso, me niego a eso. Entonces, después me pasó en Europa darme cuenta que todos los clubes cerraban los complejos. El Real Madrid no permite entrar a los padres, el Barcelona no permite entrar a los padres, el Valencia, que lo permitía, dejó de permitirlo, precisamente para que no contaminaran a los hijos. Y yo, por lo menos, pienso que tiene que ser todo lo contrario. Es como, si no puedes contra el enemigo, únete a él. Y al final no puede ser que nosotros luchemos contra los papás y les saquemos el niño a los papás para que el papá no lo contamine. No, nosotros tenemos que hacer que el papá entienda, porque al final el papá siempre va a ser el papá. El papá siempre va a ser muy importante en el niño. Necesitamos que el papá transmita el mensaje que nosotros queremos y no al revés. No podemos ser enemigos de los papás. Bueno, y ahí hicimos todo un trabajo súper importante, pero yo creo que esa es la forma. La forma es trabajar con ellos, hacerlo entender. Si el papá al final va a entender, lo que va a pasar, que el papá no sabe. El papá no entiende. Entonces yo no me acuerdo, por ejemplo, y les decía, ¿qué pasa si el técnico le dice al niño que desborde y tire centro? Que llegue a línea de fondo y tire centro. Y después viene usted y le dice, anda al arco, anda al arco, anda al arco. Al final el niño no va a saber qué hacer. Y el niño va a llegar en algún minuto, va a ir hacia el arco, y el técnico va a decir, este no me hace caso, o no entendió la instrucción y lo va a sacar. Entonces, usted le está haciendo un mal a su hijo, porque lo que usted está haciendo va en contra de lo que le dice el entrenador. Además, estudió 5 años para eso, usted de esto no sabe nada, digamos, vio la tele y cree un poco lo que escuchó. Pero independiente de eso, aunque supiera mucho, le está dando una instrucción distinta. ¿A qué le cree el hijo? Le genera una confusión. Bueno, todo este tipo de trabajo, no quiero alargarme más, pero es un poco lo que creo que hay que hacer. Es lento, pero hay que llegar a los papás, hay que convencerlos de esto, hay que ser socios de ellos en la formación. Nosotros, evidentemente, como clubes, como escuelas de fútbol, como instituciones, tenemos un know-how que ellos no tienen, pero ellos conocen al hijo más que nosotros. Ellos son los papás, ellos son los que tienen una labor educativa, por lo tanto, hay que asociarse para generar niños contentos, para generar jugadores de fútbol y para generar profesionales. Bueno, me quedo dando vuelta la frase, ¿eh? El mejor futbolista del mundo es el que no tiene papá. Fuerte, ¿eh? A escucharlo, pero claro, en atención a tu respuesta, cobra sentido esa frase del presidente Vélez Sarsfield. En atención al tiempo, Alejandro, cuéntanos del torneo. Específicamente, en este momento se está disputando en las canchas de Mundo Sport. Es el clasificatorio de escuelas de fútbol chilenas, tanto femeninas como masculinas, que nos van a representar en el torneo Juventud de América 2022 que se va a jugar en Paraguay. ¿Cómo ves tú el desarrollo del torneo, Alejandro, en términos del talento de estas escuelas de fútbol que han venido de todo el país? Quiero hacer un paréntesis. Jorge acaba de dictar una clase de lo que es la vocación, porque pretender enseñar a los padres en un elemento externo es claramente una vocación que va en beneficio del niño, y que básicamente lo que hacen muchos los entrenadores, que son los que tú acabas de nombrar, que están dentro del campeonato.
Yendo directamente a tu consulta, hay una tensión que se ha notado. Se ha notado la tensión de algunos jugadores independientes del disfrute y de jugadoras, porque no hay que olvidar que está fútbol femenino, de la tensión del premio. Y que creo que va a ir en aumento en lo que pasan de los días. Mañana ya empiezan los octavos de final, muy dinámico el campeonato. Entonces, y la importancia va a ser ahí de los entrenadores. Ayer me escribió un equipo que por temas geográficos pidió jugar un partido el domingo, 2 partidos ayer y había que dar, y nos daban las gracias, todas las niñas de Catemu por haber tenido la posibilidad de participar. Entonces, si tú te preguntas, ¿Catemu alguna vez habrá tenido la posibilidad de participar de un torneo federado que sea dependiente de la Conmebol? Nunca, nunca. Eso mismo le pasó a la gente que viene de Vicuña, nunca. Esos hitos son tremendamente importantes porque a lo mejor esas niñas y esos niños, cuando tengan 25, 30 años, no sean futbolistas y tengan a su hijo y vean el logo de la federación o de Conmebol y van a decir, yo representé a mi comuna en un torneo así. Y eso genera identificación. Palabra tremendamente hablada y manoseada muchas veces por muchas instituciones, pero que hacerla es tremendamente difícil. Y eso es lo que está creando este torneo y que se van a ver los frutos en unos años más. Y eso es muy importante. A propósito de Catemo, un saludo a Claudio Figueroa, que era nacido en esa comuna, fue jugador de zaguero central del Fernández Vial de Unión Española, por supuesto, de Unión. Jugó Yo como pensé que iba a Libertadores. saludar al grupo La Noche, usted, don Marco, que es de allá No. también. ¿Es de Catemo la noche? Por supuesto. No, Yo no sé tenía que no idea. compartimos los gustos musicales, pero Yo me acuerdo de Claudio Figueroa, porque Claudio perteneció al plantel de Nelson Acosta en el 94. Y cuando la Unión jugó Copa Libertadores, que llegó a cuartos de final ese año, a Catemu, Claudio Figueroa, le decían todos, le decían Catemu, obviamente, le tocó marcar a Ronaldo. Ronaldo tenía 19 años y era ya el centro delantero titular de Cruzeiro, y la Unión eliminó al Cruzeiro con una marca espectacular de Claudio Figueroa, de Catemu Figueroa, y la Unión le ganó acá 1-0 y después empató 0-0 en Brasil y pasamos a cuartos de final. Así es que el saludo para Claudio Figueroa, un zaguero injustamente olvidado. Queda poquito para muy buen jugador terminar. en un equipazo. ¿Ah? Equipazo es el 94. El del 94 era muy buen equipo. Lamentablemente nos tocó con el mejor Sao Paulo en la historia del mundo. Con Raí, Paliña, No, el Toninho mejor era el Cerezo, del 93. Cafú, Miller. ¿Ya? ¿Perdón? El mejor era el del 93. Claro, a la Cato. Sí. A la Cato ganó la final en el 93 y a nosotros nos dejó eliminados en cuarto. Así que padecimos el mismo mal en Copa Libertadores. ¿Cuándo termina el campeonato, Alejandro? El viernes. El viernes son las finales en la mañana. Así que ahí el viernes después del almuerzo vamos a tener campeonas y campeones que van a estar celebrando, que van a representar a nuestro país en mayo en la fiesta sudamericana de la juventud. Así es, esto en el Mundo Sport, en la comuna de Macul, en la calle El Líbano, por si usted quiere ir a ver a estos chicos que pueden ser el futuro del fútbol chileno, esperamos que así sea. Yo quiero agradecer a Jorge Guerrero, director de desarrollo de la Federación de Fútbol de Chile, y quien tuvo la idea precisamente de involucrar el mundo de la escuela en este clasificatorio. Agradecerte la presencia acá, Jorge, y agradecer también que esté ocupando un cargo estratégico en la federación, porque esto no es adulación gratuita. No me gusta adular gratuitamente a nadie, pero te lo digo, era un hombre súper preparado y a mí me encanta que haya gente así y que tenga una visión más largoplacista, que no esté preocupado nada más que del día, sino que mire el desarrollo del fútbol como tiene que mirarse, como una cuestión integral, poniendo acento, ¿verdad?, en nuestros chicos, en nuestros jóvenes que van a ser el futuro de esto. Muchísimas gracias, Marco, y de verdad, muchas gracias por cubrir esto, porque yo sé, yo soy periodista, trabajé en medio y todo, y al final las luces se llevan todo, y muchas veces estas cosas no se cubren, y es muy importante, porque al final, obviamente que uno ve los errores y ve los aciertos, pero siempre de la cúspide de esa pirámide, y hay un trabajo, importante trabajo que es muy bueno de cubrir, y lo felicito por eso. Lo mismo, las gracias a Alejandro, que ha bajado como 20 kilos en estas últimas semanas, preparando el campeonato, viajando, reuniéndose con los entrenadores, con las diferentes escuelas, corriendo del Estadio Esparta en Quinta Normal al Mundo Sport en el Líbano, allá en Macul. Es decir, te está sacando la mugre, pero por una causa que yo sé, Alejandro, que a ti te apasiona. Tu vocación es precisamente el mundo de la escuela. Tienes haciendo amigos el torneo más importante, escuelas de fútbol.
hace largos años, así es que yo te diría que es un premio a tu trabajo y a tu perseverancia, Alejandro. Qué bueno que se note que estoy bajando de peso. Eso es lo más importante de tus palabras. Así que, Sí, le vamos a vuelvo a decir que no te juntes insistir, mucho con el señor Fulci, ¿eh? no somos lo más importante. Hay mucha gente que trabaja, que está mirando, y yo sé que incluso muchos dijeron por qué no nos tocó a nosotros, y la importancia es que esto, yo le paso ahí la pelota a Jorge, que sé que está preocupado, que esto siga creciendo para que mientras más oportunidades tengan los niños del mundo de la escuela de participar, va a ser cada vez más potente. Así que las gracias a ustedes por cubrirlo una vez más, a ti, a Mati y a Jorge. Matías, tus últimas reflexiones Sí, bueno, del programa. un placer compartir esta mesa y también con nuestros amigos que están conectados, como Gabito Vicky Schulz, que dice que un mal endémico en las series menores de los clubes, donde se pierden muchos jugadores, y la pandemia dejó descubierto estas carencias, donde más de algún profesor fue despedido. Eso nos comenta Gabito Vicky. Desde Iquique también, un paréntesis que nos hace Marcelo Fabián Urquiola, hincha Dragón Celeste, está feliz por el retorno del hijo pródigo, Edson Puch. Así que le mandamos una pieza fundamental para el retorno, Marcelo Fabián. Espero que suban. Hermosa tierra, como es también La Serena, la tierra de Nelson Torres. Granate, él fue dirigente, y entiendo que todavía es dirigente del Club Papayero. Nos dice que en La Serena se juega mucho campeonato de escuelas de fútbol durante el año y también en los veranos, así que hay que prestar mucha atención a los jugadores que salen de aquella cantera. Un saludo para Jorge, para Alejandro, un abrazo también para ti, Marcos. Vamos cerrando entonces esta emisión de Ágora TV, centrado este capítulo en las escuelas de fútbol, en el clasificatorio de escuelas de fútbol que va a dar representantes del fútbol chileno al torneo Juventud de América en Paraguay en mayo próximo. Estamos hablando de categorías pequeñas, estamos hablando de sub-12, sub-13 y sub-14, creo, ¿no, Alejandro? Jorge, 13, 14. Lo que pasa es que vamos atrasados hasta el de 2021. Me sale más fácil así. Damas 2007, en el 2008. Y la otra, ¿se acuerda, Jorge? Que la otra categoría... La otra categoría es una sub-16, pero ahí de femenina, pero ahí tenemos que ir con un equipo. Entonces vamos a hacer un campeonato entre los equipos que tienen sub-16 femenino, son muy poquitos, pero sí, esos de equipos, los otros son amateurs, son sub-13 masculinos, sub-14 femeninos. Así es que estos chiquititos y chiquititas nos van a estar representando por primera vez del mundo de las escuelas de fútbol, para representar al fútbol chileno en un torneo sudamericano. Un gran abrazo para todos, que tengan un excelente día y nos reencontramos en un próximo episodio de El Ágora TV, el producto audiovisual de su revista elagora.net, que es el medio asociado a este clasificatorio para el Juventudes de América. Chao, que estén muy bien.